que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios. Bendiciones, amados hermanos, qué gusto saludarles en esta hora. Estamos dando gracias a Dios porque nos permite una vez más poder estar con ustedes. Ahora, perdonen que voy a estar un ratito sentado para poder estar un poquito más cómodo, ¿verdad? Ya que hemos estado mucho tiempo de pie. Pero bueno, queremos orar juntamente con ustedes, presentarnos delante del Señor y pedirle al Señor que Él se manifieste de una manera especial, grande y poderosa. Así que si usted me acompaña, vamos a orar y nos presentamos delante del Señor. Padre, te damos gracias en esta hora, bendecimos tu nombre, te agradecemos, papito lindo, por toda tu misericordia, tu gran bondad, Señor, que tienes para con nosotros. Estamos tan, pero tan agradecidos, Señor, porque tú eres bueno, Señor, tú eres grande, tú eres maravilloso y siempre te manifiestas de una u de otra manera en cada uno de nuestros corazones. Permite, Señor, que nosotros seamos enseñados, instruidos, capacitados a través de tu palabra, Señor, y en el nombre de Jesús que esa palabra nos lleve a tener un estilo de vida distinto. Te lo pedimos, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, pensando siempre en el servicio, estaba meditando yo en lo siguiente. Dentro de los dones espirituales que están descritos en la palabra, usted se recordará que inicialmente, ¿verdad? Nosotros creíamos que solo los dones de allá de 1 Corintios capítulo número 12 eran los que estaban descritos como dones espirituales y después entendimos a través de la ministración apostólica que también aparecen otros dones, unos en Romanos capítulo número 12 y otros aparecen en otros pasajes, pero en total son 18 dones que están descritos en la palabra. Pero dentro de esos 18 dones aparece uno que es el don de servicio. Si nosotros fuéramos a ser así muy literales en todo, ¿verdad? Entonces la palabra del Señor nos enseña que nosotros debemos de pedir al Señor los dones, ¿verdad? Pedir al Señor los mejores dones, anhelar los mejores dones, ¿verdad? Y entonces debemos de anhelarlos y pedirlos, pero la pregunta que a mí me surgía es, ¿y si nosotros pedimos el don de servicio para poder servirle al Señor, será que eso es lo correcto? Porque alguien podrá decir, ay, fíjese pastor, que yo no tengo el deseo de servir, así que le voy a pedir al Señor el anhelo, le voy a pedir, perdón, al Señor el don de servicio para que yo pueda servirle al Señor. Y entonces me puse a pensar en esto y dije, ¿será eso correcto? Porque fíjese que realmente lo que debe de motivar nuestro servicio debería ser la gratitud, el amor al Señor. Eso es lo que realmente debería de despertar en nosotros el anhelo de poder servirle. Pero si nosotros pedimos un don para servir, entonces hermano, como que no hay gratitud ahí. Ay, pastor, ¿y entonces qué hacemos? ¿No podemos pedir ese don? Sí, lo debemos de anhelar y lo debemos de pedir, por supuesto, pero no para servirle, sino para potencializar o perfeccionar nuestro servicio al Señor. Para eso debería de servir este don y no debería de servir realmente para que nosotros le sirvamos. Entonces mire qué tremendo es esto, ¿verdad? Yo creo que el tipo de servidores que el Espíritu Santo está buscando en este tiempo, hermano, no es el tipo de servidores que no anhelan servirle, pero que le van a pedir al Señor un don para servirle. No, yo creo realmente que el tipo de servicio, el tipo de servicio que el Espíritu Santo busca en nosotros es el servicio que es motivado por la gratitud al Señor, por lo que Él hizo por nosotros, pero perfeccionado o potencializado a través del don de servicio. Yo creo que eso sí lo deberíamos de hacer. Ahora, entonces, en ese orden de ideas,
yo quisiera que retomáramos el tema que hemos venido platicando con ustedes, la búsqueda de servidores y como subtítulo el perfil de los siervos. La búsqueda de servidores es porque el Espíritu Santo anda buscando servidores. Así como el Padre busca adoradores, el Hijo busca pecadores, el Espíritu Santo busca servidores. Pero dentro de esa búsqueda hay un perfil que nosotros tenemos que llenar. Y entonces aquí empezamos a ver las diferentes palabras hebreas y griegas que se traducen siervo, servidor o sirviente. Y entonces, hermano, ahí pudimos extraer, sobre todo en los versículos, las diferentes las diferentes características de ese perfil de los siervos. Entonces, vimos que habían, perdón que voy a poner todas de una vez, vimos que habían 7 palabras hebreas de las cuales ya platicamos, inclusive avanzamos hacia la siguiente palabra, que es la primera palabra griega, que es la palabra diáconos. Y luego, hermano, está la palabra doulón, que hoy vamos a tratar de abordarla, aunque esta palabra solo aparece una vez, bueno, aparece 2 veces, pero en el mismo versículo, así que es solo un verso el que vamos a citar, y luego vamos a pasarnos a la palabra doulos. Esta palabra doulos, y ahí hay mucho, mucho que hablar, así que logramos extraer, quizás, creo que dejamos muchas cosas importantes ahí, pero extrajimos las partes más importantes o los versículos donde se establecen las partes más importantes o características de esta palabra doulos. Y luego las demás las vamos a seguir viendo conforme el Señor nos lo permita. Así que entonces veamos esta primera palabra, la palabra griega 1400 de la concordancia Strong es la palabra doulon, doulon, así es la palabra. Entonces, esta palabra, hermano, significa subordinado, servil y siervo. Fíjese, y pues tiene como raíz la 1401, que la vamos a ver a continuación, pero la vamos a mencionar ahora aquí, porque es una raíz de la siguiente, que es esclavo sobre todo. Solo voy a marcar estos 3 o 4 significados que me llamaron la atención: esclavo, esclavitud, servir o siervo. Entonces, hermano, aquí, pues usted sabe, como lo hemos dicho en otras oportunidades, habría mucho, mucho que hablar definitivamente de esto, pero necesitamos entonces, hermano, pedirle al Señor que Él nos ayude para poder extraer cada una de estas características digamos, de la palabra doulos. La vamos a hacer más adelante. Ahorita vamos a ver solamente el versículo que le decía que aparece. Aquí aparece 2 veces esta palabra, uno en el sentido negativo y otro en el sentido positivo. Dice Romanos 6:19: hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Las 2 veces que aparece aquí la palabra, hermano, doulón o doulon, es esta y es esta. En la primera, pues no le hice mayor énfasis porque está hablando en el sentido negativo, hermano, de que se presentan los miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, es decir, presentarnos para el pecado, utilizar nuestros miembros, ojos, cualquier parte de nuestro ser, de nuestro cuerpo, presentarlos, hermano, para servir a la inmundicia, a la iniquidad, al pecado. Pero entonces por eso no le hice énfasis, pero luego dice: así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para doulon, a la justicia, para servir, para ser siervos de la justicia. Entonces, hermano, pues ser siervo de la justicia implica muchas cosas, ¿verdad? Servir a la justicia es servir con obediencia para el Señor. Servir, hermano, satisfaciendo el corazón de Dios, porque recuérdese que la Biblia dice: y Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Es decir, que una de las formas como nosotros nos acercamos y empezamos a ser servidores o siervos de justicia es cuando nosotros tenemos fe en el Señor, ¿verdad? Porque entonces creemos y Él nos lo toma como justicia. Es decir, que la justicia de Dios siempre demanda algo para que se cumpla esa justicia, hermano. Entonces eso quiere decir que en el Antiguo Testamento había que hacer cosas para poder satisfacer la justicia divina.
Ahora no. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es creerle a Dios y de esa manera entonces se va a satisfacer la justicia divina. Dios busca hijos de Abraham, ¿verdad? Y todos los que son de fe son hijos de Abraham. Así que nosotros somos hijos de Abraham por la fe, ¿verdad? Y que el Señor nos ayude, que el Señor nos auxilie, que el Señor, hermano, se manifieste poderosamente en nuestra vida para que nosotros realmente presentemos los miembros de nuestro cuerpo, hermano, a la justicia. Es decir, presentar nuestros ojos a la justicia divina, presentar nuestros pensamientos a la justicia divina, presentar cada parte de nuestro ser, nuestros pies, nuestras manos. Todo, hermano, debemos de presentarlo para ser santificados y de esa manera, hermano, entonces que le podamos servir a Dios dando frutos de justicia, ¿verdad? Dando frutos de justicia. Y es que la Biblia, ¿cuál es el fruto de la justicia? Pues es la paz, porque la Biblia dice justificados, pues, para con Dios, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces quiere decir que el fruto de la justicia va a ser siempre, hermano, la paz. Entonces cuando una persona está agradando a Dios, entonces lo que va a suceder es que va a tener paz. Ahora, la palabra, por eso es que la palabra dice, hermano, en el libro de los Salmos, en esto conoceré que te he agradado, en que mi enemigo no cante victoria sobre mí. Entonces quiere decir, vamos a tener paz porque hemos agradado a Dios y el enemigo nunca va a cantar o poder cantar victoria sobre nosotros, sino que al contrario, el Señor nos va a guardar, nos va a librar, el Señor va a tener de nosotros misericordia. Así que en el nombre del Señor le pedimos a Él que Él se manifieste, que Él se glorifique, que Él obre, ¿verdad? Y que Él haga una obra completa en cada una de nuestras vidas. Ok, entonces este es el único verso que aparece esta palabra en doulón, ¿verdad? Así que vamos a dejar esta palabra y vamos a aprovechar para pasar a la siguiente, la 1401, y como ya les dije, aquí por lo menos hay unos 120 versículos que contemplan esta palabra. Algunos también, por supuesto, en el sentido negativo, ¿verdad? Pero la mayoría son en el sentido positivo. Pero extrajimos unos pocos para poder, hermano, ver cuáles eran las características más importantes de este tipo de siervos. Y yo creo, hermano, que la misma palabra nos lo va a ir diciendo. Aquí la palabra doulos, que ya la leímos en la palabra anterior, ¿verdad? Que sobre todo aquí habla de esclavitud, pero fíjese, es un esclavo por amor, no es un esclavo cualquiera, no es un esclavo, hermano, sino que es un esclavo por amor. Claro, en el sentido negativo podría ser, como dice aquí, un esclavo involuntario, es decir, forzado, en el sentido negativo, pero en el sentido positivo es un siervo por amor. Es un servidor por amor. Es alguien que le sirve al Señor, hermano, con mucho amor. Y la sombra de este tipo de siervo lo tenemos allá en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio y también en Éxodo, me parece, hermano, cuando habla con relación a que se cumplía el tiempo usted sabe que en Israel 6 años se podía dar como esclavo a una persona y al 7º año entonces lo tenían que dejar en libertad. Pero si la persona que era esclava se sentía muy cómoda, se sentía muy bien por el trato que le habían dado en casa, entonces esa persona se iba con los ancianos de la ciudad y decía, yo me quiero quedar en calidad de esclavo por amor, ya no por obligación, sino por amor en esta casa. Así que, y se quedaban, les marcaban la oreja, entonces el esclavo que tenía marcada la oreja es porque era un esclavo por amor. Y de esa manera, entonces, hermano, se podía ¿cómo se llama? Quedar ya viviendo en aquel lugar. Ok. Entonces, ya viendo esto, hermano, veamos los versículos. Mire dónde aparecen los siervos. Mateo 22, 2, 3 y 4, ¿verdad? Hermano, dice Mateo 22, 2. El reino de los cielos puede compararse a un rey que hizo un banquete de bodas para su hijo. Ese rey es el Padre que hizo un banquete de bodas para su hijo Jesús. Y envió a sus siervos, envió a sus doulos, envió a sus esclavos por amor,
a llamar a los que habían sido invitados a la boda, pero no quisieron venir. De nuevo envió otros siervos por amor, diciendo, decid a los que han sido invitados, ved, ya he preparado mi banquete, he matado mis novillos y animales cebados, y todo está preparado, venid a las bodas. Mire, hermano, es decir, los siervos doulos son los encargados, hermano, de llamar a los invitados a las bodas. Son los encargados. Entonces, son los que anuncian que la boda está preparada. Son los que anuncian para que se preparen a los invitados a la boda. Mire qué tremendo. Es decir, hay una boda. Recuérdese que en la boda van a haber diferentes posiciones, ¿verdad? Van a haber invitados, va a estar la novia, hermano, es decir, van a estar los siervos, van a haber diferentes posiciones. Y yo creo, hermano, que nosotros necesitamos definitivamente, hermano, entender esto, que el primer llamado que los siervos hacen es para que la novia se prepare. Por eso dice Apocalipsis, gocémonos y alegrémonos porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Cuándo se preparó? En el primer llamado que hicieron los siervos. Entonces, el primer llamado es el llamado para la novia que se prepara. El segundo llamado, hermano, vendría a ser para los que quieren ser invitados a la boda. De los invitados, algunos van a aceptar la invitación y otros no. Entonces aquí ya se divide en dos grupos, los que aceptan la invitación y los que no la aceptan. Los que aceptan la invitación, pues no llegan a la calidad de novia, pero sí entran a las bodas, porque eso lo declara la palabra, ¿verdad? Hermano, que habían invitados en la boda. Y luego vendrán, hermano, aquellos que rechazaron la invitación a ser novia primero y luego rechazaron la invitación, hermano, a ser parte de la boda. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se quedan a la gran tribulación. Mientras allá en el cielo son las bodas del Cordero, aquí en la tierra, hermano, están siendo la tribulación. Ahora, entonces, este tipo de siervos, ¿qué es lo que hace? Es hacer el llamado de preparación, llamado de preparación. Prepárense para ser novia primero y luego prepárense como invitados. Si no aceptan la invitación a novia, por lo menos que acepten la invitación para poder ser parte de la boda, aunque no sean directamente de la que se va a casar. Entonces, mire la característica de este tipo de siervos, hermano, encargados de llamar a los invitados a la boda. Ya lo expliqué, ¿verdad? Ok, sigamos adelante. Mateo 25:14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje, ¿quién es ese hombre que emprende el viaje? Jesucristo. Vino en su primera venida, luego emprendió un viaje, pero va a regresar. Emprendió un viaje, va a regresar. Llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Entonces, mire, los siervos doulos son servidores de confianza, son fieles, hermano, porque les encomiendan la administración de los bienes del Señor. Y los bienes del Señor, no estamos hablando de cosas materiales, los bienes del Señor, hermano, son cosas espirituales. Cuando nosotros empezamos a ver todo lo que son los bienes del Señor, hermano, todo lo que tenga que ver con lo espiritual, la misericordia, el amor de Dios, hermano, los misterios de Dios, todo eso es parte de los bienes del Señor, la palabra del Señor, hermano, la revelación. Y hermano, hay tantas cosas y el Señor viene y se los encomienda. Quiere decir, hermano, que este no es cualquier tipo de persona. Estas son personas que se han ganado el derecho para ser dignos. Por eso los doulos, por amor, hermano, son aquellos que se ganaron ese privilegio. Entonces quiere decir que los bienes el Señor no se lo va a dar a cualquiera. ¿Por qué? Porque lo pueden, así como cuando habla del cerdo, ¿verdad, hermano? Que no se puede dar de comer perlas a los cerdos, hermano, porque no las van a valorar. Entonces, de la misma manera, no es que esté comparando a los cerdos con cerdos, solo puse el ejemplo para darme a entender mejor. Entonces, hermano, quiere decir que el Señor no le va a encomendar sus bienes a cualquiera. Este tipo de siervos
casi, no voy a decir casi podrían llegar, hermano, a ser ministros, ¿verdad? Pero son siervos a quienes Dios les encomienda la administración de sus bienes, es decir, una especie de mayordomos. Y no solamente los ministros son mayordomos, también hay personas que no tienen un ministerio primario, pero son mayordomos del Señor, porque Dios les ha puesto a administrar algunas cosas importantes. A veces se puede llegar a administrar hasta recursos económicos y no forzosamente va a ser un pastor el que administre. Él va a ser el que dé las directrices, pero no forzosamente el que maneje el dinero. Entonces creo que eso es muy importante, hermano, que entendamos la categoría, el nivel que Dios les da a este tipo de siervos. No son cualquier siervo, son siervos definitivamente, hermano, que han alcanzado una estatura espiritual, que han alcanzado una medida espiritual. Así que en el nombre del Señor le pedimos al Señor, hermano, que podamos nosotros hacerlo de esta manera. Ok, avancemos otro poquitito más. Lucas 2:26. Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo, y cuando los padres del niño Jesús le trajeron para cumplir por él el rito de la ley, él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios y dijo: ahora, Señor, permite que tu siervo, que tu doulos, se vaya en paz conforme a tu palabra. Fíjese que aquí está hablando de un hombre llamado Simeón. Y este hombre llamado Simeón, hermano, llama mucho la atención por el hecho de que este es un hombre, hermano, que recibió una revelación de quién era el Mesías. Cuando Jesús lo llevaron al templo, él recibió precisamente esa revelación, él recibió esa ministración de parte del Señor para saber quién era precisamente el Mesías, ¿verdad? Entonces creo yo, hermano, que de la misma manera nosotros necesitamos entender, mire, que cuál es el nivel de ese tipo de siervos, cuál es la categoría de este tipo de siervos doulos. Son siervos que trabajan por amor y que como recompensa el Señor les da privilegios que no le da a cualquier otro. Hermano, definitivamente no le da el Señor a cualquier otro ese tipo de privilegios, porque este hombre había recibido una revelación que él no vería muerte hasta que viera al Mesías. Fíjese qué tremendo, hermano, esa es una revelación extraordinaria. Y entonces él todos los días iba al templo, esperando que uno de esos días se manifestara. Y uno de esos días llegó José con María, no María con José, sino José con María, llegaron al templo a presentar al niño, y cuando lo llevaron, hermano, él recibió la instrucción de parte del Señor: este es el que estabas esperando, hermano. Entonces qué tremendo, porque creo yo, hermano, que nosotros necesitamos también ese tipo de revelación. Mire, porque ¿sabe por qué? Porque, hermano, la venida del Señor está próxima, y entonces nosotros necesitamos saber, bueno, creo que hay diferentes tipos de formas como se podría aplicar este pasaje, pero una de ellas podría ser la revelación, hermano, para que se convierta, ¿cómo se llama? En Salvador nuestro. La revelación aquí del Salvador para nuestra vida, es decir, personas que no han conocido al Señor. Entonces eso definitivamente es importante, ¿verdad? Eso es importante. Entonces, hermano, este hombre Simeón recibió la revelación, no de su Salvador, de que él iba a ser su Salvador, sino recibió la revelación de que él era el Mesías. Él era el Mesías para el pueblo de Israel. Pero entonces también lo podemos aplicar nosotros a la revelación, hermano, del próximo retorno del Señor Jesucristo. Entonces, pero eso lo vamos a ver un poquitito más adelante. Yo quisiera tal vez que pudiéramos, hermano, avanzar otro poquitito aquí. Ok. Mire, veamos otro versículo. Mire lo que dice en Lucas capítulo 15, versículo 22. Siervos doulos. Pero el padre dijo a sus siervos, a sus doulos:
Pronto traed la mejor ropa y vestidlo, y poned un anillo en su mano y sandalias en los pies, y traed el becerro engordado, matadlo, comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Mire, hermano, quiere decir que los siervos doulos son responsables, ellos, hermano, de cambiar las vestiduras, de adornar, de preparar a los pródigos para la fiesta que está determinada. Esta es una fiesta, por supuesto que esto habla de una fiesta de salvación, pero mire, en la fiesta de la salvación, entonces, hermano, necesitamos nosotros, hermano, entender que se tiene que cambiar vestidura, Número 2, entonces, que también, hermano, se le tiene que cambiar el calzado, y también se le tiene que poner un anillo. El anillo no se le cambia, sino se le pone, porque no traía, ¿verdad? Pero vestidura sí traía, hermano, calzado sí traía, anillo no traía, se le pone anillo. Entonces, mire qué tremendo, porque la vestidura nos habla a nosotros precisamente de la salvación. Pero, hermano, el calzado nos habla a nosotros perdón, voy a regresar a la vestidura. La vestidura nos habla de la salvación, pero también nos habla a nosotros de la cobertura, porque nadie se puede presentar desnudo delante del Señor, hermano, ni desnudo ni mal vestido. Bueno, mal vestidos sí se pueden presentar, pero al final son rechazados, como pasa en las bodas ahí de Mateo capítulo 22. Ok, pero entonces, hermano, en las sandalias nos habla de la libertad, porque los esclavos eran los que no utilizaban calzado y los libres utilizaban calzado. Entonces eso es importante, porque de otra manera, hermano, definitivamente un salvo que no es libre, entonces va a caer fácilmente otra vez, hermano, en la esclavitud. Y el Señor lo quiere libertar de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de la muerte, de la esclavitud de diferentes, de los ancestros, de la esclavitud de la enfermedad, de la esclavitud del temor, de tantas cosas el Señor lo quiere libertar. Porque, hermano, si no, entonces va a volver otra vez a la esclavitud. Por eso es que el Señor dice que seamos libres con la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Entonces tenemos que ser liberados nosotros definitivamente de todo eso, ¿verdad? De todo eso. Entonces, hermano, mire, aquí la otra cosa es el anillo. El anillo representa, hermano, definitivamente la honra. Cuando uno tiene anillo, es porque uno tiene honra. En la antigüedad, los anillos identificaban algún tipo de familia a la que uno pertenecía. Entonces, hermano, normalmente habían anillos que eran para sellar, ¿verdad? Que eran lo que tenían las autoridades. Pero habían anillos que era para honrar a las personas. Las mujeres, por ejemplo, no utilizaban el anillo en la mano, sino lo utilizaban aquí en la nariz. Ahí utilizaban el anillo las mujeres. Y entonces, hermano, pero los hombres sí lo utilizaban. Los que eran autoridad lo utilizaban aquí en el pecho colgado, y los otros lo utilizaban en la mano. Hermano, pero eso era para honra, y eso los identificaba como miembros de una familia. Entonces, mire qué tremendo, hermano, cuando nosotros venimos al conocimiento de Dios, los siervos, los ministros de Dios, hermano, estos siervos doulos son encargados, hermano, de que la iglesia que se va a encontrar con su amado, hermano, recupere la honra, recupere la dignidad, porque nosotros somos hijos de un Padre con honra y con dignidad. Y entonces necesitamos, hermano, realmente recuperar eso, porque si nosotros no recuperamos la honra, imagínense aquellas personas que se revolcaron en el mundo, hermano, y que vienen al Señor, hermano, realmente en una condición espiritualmente hablando lamentable, porque ahora, hermano, con todo lo que hicieron se sienten como una basura, se sienten como que no valen nada. Y ahora, hermano, los siervos doulos son los encargados de hacer que la iglesia
pueda recuperar eso. Y hermano, por eso es tan importante hacer la función de siervos. Por eso es que este tipo de siervos no es cualquier tipo de siervos, son siervos, hermano, que verdaderamente se han constituido en esclavos por amor del Señor, esclavos por amor del Señor, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es muy necesario y muy importante en nuestra vida. Ok, avancemos uno más. Mire lo que dice Juan capítulo número 15, versículo 15. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Y leo de una vez Gálatas 4:7, dice, por tanto ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Mire hermano, entonces qué tremendo, porque los siervos doulos son aquellos que no se estancan en la posición de siervos, sino que como aman tanto al Señor, van evolucionando, van avanzando, van desarrollando. Hermanos, no se quedan estancados en la misma etapa, en la misma faceta, sino que al contrario, van evolucionando. Entonces esto es muy, muy importante. Esto es muy, muy, muy importante. Y mire, Juan capítulo 15, versículo 15 dice, ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Entonces mire, hermanos, muy, muy importante que veamos que los siervos doulos están en la disposición, en la capacidad de ir evolucionando, de ir avanzando. Aquí dice, ya no los llamaré siervos, ahora los voy a llamar amigos. Ya no los llamaré siervos, ahora los llamaré hijos. Entonces hay una evolución, pasa de ser siervo, pasa a ser amigo. De ser amigo pasa a ser hijo. De ser hijo se va a convertir, hermano, se va a convertir en la novia. Por eso es que, hermano, necesitamos el servicio. Es una de los privilegios más grandes que nosotros podemos tener como parte de la amada del Señor, hermano. El ser hijos es uno de los privilegios, el servicio es uno de los privilegios más lindos como hijos de Dios, hermano, y que nosotros debemos de disfrutar servirle al Señor, debemos de deleitarnos sirviendo al Señor. No solo debemos de servirle por servir, sino debemos de disfrutar eso en el nombre del Señor, hermano. Debemos de pedirle al Señor que nuestro servicio realmente sea agradable, que nuestro servicio sea algo que satisfaga el corazón de Dios, que no solamente sirvamos por servir, sino sirvamos de manera adecuada, que sirvamos de manera correcta, que sirvamos de manera que el Señor se sienta complacido, que el Señor se deleite cuando nosotros le servimos a Él. Así que estas son cosas, hermano, que nosotros necesitamos hacer en el nombre del Señor, que cada día le sirvamos al Señor de la mejor manera, que cada día le sirvamos al Señor agradándole en todo lo que hacemos, porque entonces este tipo de siervos no se quedan en calidad de siervos, no se quedan estancados, no se quedan reposados, no se quedan limitados, sino que son siervos que van evolucionando, son siervos que se van desarrollando, son siervos que van avanzando, son siervos que no se quedaron ahí, sino que su evolución empezaron como oyentes, después como creyentes, hermano, después como siervos, después como vamos a ver, oyentes, creyentes, no, discípulos, después de discípulos, siervos, y después de siervos, amigos, pero no se quedó ahí su evolución. A veces hablamos solamente de esos 5, aquí está poniendo que nos falta, hermano, la evolución de hijo. Y después de hijo, la evolución de esposa. Es decir, que son 7 facetas, hermano, a las que nosotros tenemos que accesar, a las que nosotros tenemos que ir avanzando. Entonces ya eres oyente, qué bueno, te felicito, pero no te quedes ahí. Pasa a la condición de creyente. Creyente es porque ya crees en el Señor. Primero porque por el oír viene la fe. Después viene, hermano, ya le creíste al Señor y entonces te convertiste en un creyente.
Después de eso, conviértete en un discípulo. ¿Qué es el discípulo? Es aquel hermano que está dispuesto a aprender, que tiene un espíritu de aprendizaje, que tiene un deseo de evolucionar. Entonces, eso es maravilloso, eso es precioso, hermano. Y tenemos que avanzar. Pero después de eso, ya aprendiste. Ahora pon en práctica lo que aprendiste. ¿Cómo? Sirviéndole, convirtiéndote en un siervo para el Señor. Hermano, pero esos son los siervos doulos. Esos son los siervos doulos. Después, hermano, ya le estás sirviendo al Señor. Bueno, no te quedes ahí, conviértete en amigo del Señor. Al amigo el Señor le da a conocer sus secretos, el Señor le da a conocer misterios, hermano, como sucedió con Pablo, como dijo el Señor de Abraham, ¿verdad? Que, hermano, he de ocultarle yo esto a mi amigo Abraham. He de ocultarle la destrucción de Sodoma siendo yo amigo de Abraham o siendo Abraham mi amigo. No. Entonces, hermano, ya pasamos. Pero ahora conviértete en hijo. Hermanos, eso es precioso, porque no es lo mismo tener un siervo, un amigo, que tener un hijo. Perdóneme, al siervo y al amigo se les trata de una manera, pero al hijo es otra cosa, tiene otros derechos. Claro, también tiene responsabilidades, pero tiene derechos maravillosos. Y luego, hermano, la condición de esposa. Esa es la única. Por eso es que hay un versículo que dice que Él dará un nombre que es el mejor que el de hijos e hijas. ¿Y cuál es ese nombre? El nombre de la esposa, el nombre de aquellos que no son hijos normales, sino que pasan a ser hijos primogénitos y se convierten en la esposa, porque los primogénitos son las primicias del Señor y ellos van a ser, hermanos, los que se convierten en la novia, en la esposa del Señor. Así que, mire, hermano, esto es fabuloso. Esto es maravilloso, y por eso yo le digo, hermano, que necesitamos nosotros ir evolucionando. Entonces, los siervos doulos, hermano, son aquellos que van avanzando y que van evolucionando y que se van a convertir en la esposa. Claro, algunos en la faceta de siervos pasan a ser amigos, pasan a ser hijos, hermano, y en lugar de convertirse en esposa, pasan a ser ministros de parte del Señor. Ese es otro llamado que el Señor tiene para nuestra vida. Ok. Hechos capítulo 4, verso 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mire, ¿quiénes son los siervos doulos? Son aquellos que no son intimidados, hermano, por los religiosos ni por las autoridades, sino que, hermano, los amenazaron diciendo: los vamos a meter preso. Vamos a hacer esto con ustedes, vamos a hacer tal cosa. Y hermano, y ellos, mire qué tremendo, porque en lugar, hermano, de intimidarse, se fueron a meter con el Señor y le fueron a decir: Señor, por favor, Señor, concede a tus siervos, a tus doulos, que con todo de nuevo sigamos hablando la palabra. Y dice que aquel lugar donde ellos estaban tembló, hermano, tembló aquel lugar, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y ellos hablaban con denuedo la palabra del Señor. Así que en el nombre del Señor, hermano, necesitamos nosotros ser ese tipo de siervos. Por eso le digo, este siervo no es cualquier categoría, no es cualquier, es más o menos como el siervo Sharat de allá de los hebreos, de las palabras hebreas, no de los hebreos, no, que las palabras hebreas. Hermano, ese siervo Sharat que hablamos, hermano, que es una categoría alta de siervos, no es cualquier tipo de siervos, hermano, porque aquí los vemos que ellos están predicando la palabra y ellos están siendo ministrados. Recuerdes, hermano, que habían tratado de intimidar a los discípulos del Señor, a los apóstoles. Allá habían varios, habían ministros y habían también discípulos del Señor. Los habían tratado de intimidar, y ellos, en lugar de intimidarse, hermano, se levantaron en el nombre del Señor, hermano. Fueron a clamarle al Señor y le dijo: Señor, mira sus amenazas, por favor, Señor, no permitas que nos sigas amenazando. Mira y concede que nosotros no nos intimidemos, sino de nuevo, con valentía, Señor, sin temor, porque tú nos has dado un espíritu de temor, sino que al contrario, nos has dado un espíritu de amor,
como dice, un espíritu de amor, de valentía y de dominio propio. Entonces el Señor nos ha dado ese dominio propio a nosotros, esa valentía para que nosotros enfrentemos y que no nos intimidemos, hermano, porque siempre va a haber gente que nos va a querer intimidar, deteniendo en nosotros, hermano, la administración de parte del Señor, la administración de parte del Señor. Así que hermano, necesitamos nosotros día con día pedirle al Señor que Él nos dé de esa valentía, como le dijo el Señor a Josué: no temas, no desmayes, porque yo Jehová tu Dios estaré contigo donde quiera que vayas. Te mando que te esfuerces, que seas valiente. Eso fue lo que el Señor le dijo a Josué. Y hermano, y eso mismo el Señor nos está diciendo a nosotros hoy en día, que no nos amedrentemos con nada, que no permitamos, hermano, que el enemigo nos atemorice, hermano, sino que al contrario, que vayamos a conquistar aquello que Dios nos ha entregado, aquello que Dios ha hecho con nosotros, que en el nombre del Señor podamos ser ministrados. Así que en el nombre del Señor, hermano, yo le pido a usted que nos esforcemos para ser siervos doulos, que no seamos siervos, pero no seamos siervos cualquiera. Si le vamos a servir al Señor, si somos de la gente que anhela servirle al Señor, que lo hagamos con todo nuestro corazón, que le hagamos de la mejor manera. Ese es el tipo de siervo que el Señor está buscando en este tiempo. Aleluya. Bueno, avancemos otro poquitito. Creo que en este verso nos vamos a ir quedando, todavía tenemos un poquito de tiempo, pero dejé este verso de último, primero porque era de los últimos que aparecen en la Escritura cuando uno hace las búsquedas, ¿verdad? Pero segundo, hermano, porque esto es muy importante. Mire el tipo de siervo, y este versículo se complementa con aquel que leímos de Lucas, donde Simeón recibió la revelación de quién era el Mesías, cuando él se presentó. Pero aquí se complementa porque, hermano, Apocalipsis 1:1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Mire qué tremendo, hermano, porque aquí nosotros podemos darnos cuenta que definitivamente la iglesia del Señor Jesucristo, que sean siervos, porque cuando habla aquí de siervos, no está hablando, perdón, aquí me equivoqué, hermano, le puse 1400 y es 1401, perdón, que mire, me equivoqué, aquí es 1401, bueno, tal vez tenía que haber hecho esto primero, ¿verdad? Borrar aquí, borrar, y luego ponerle el 1, ¿verdad? Aquí ahora sí. 1401. Perdón. Le decía, hermano, que la iglesia del Señor Jesucristo, que se ha convertido en verdaderos siervos del Señor, y le decía que esto no se refiere solamente a ministros, sino se refiere a todos aquellos que le servimos al Señor de una manera adecuada. Y entonces, cuando yo veo esto, entonces, hermano, creo que la iglesia del Señor Jesucristo, que le sirve así al Señor, va a recibir una revelación del tiempo de la venida del Señor. No con día y fecha, aunque pueda llegar un momento que la iglesia pueda llegar a saber el día y la fecha, el día y la hora. Pero creo que la iglesia va a ir recibiendo por el Espíritu, así como va a recibir quién es el anticristo, la revelación del anticristo, va a tener también la revelación del momento cuando el Señor aparezca. Y esto lo vemos allá, hermano, cuando Elías y Eliseo iban caminando. Usted se recordará que Elías, hermano, iba a ser arrebatado, y le preguntaron a Eliseo: ¿sabes que tu Señor va a ser quitado hoy de ti? Pero sí lo sé, callado. Es decir, que Eliseo ya sabía. Si lo sabía Eliseo que se iba a quedar, ¿cuánto más no lo iba a saber Elías? Entonces la iglesia que va a ser arrebatada
vas a ver el día y la hora cuando el Señor, claro, no es para estar siendo predicada desde los púlpitos, sino es, hermano, como una especie de convicción, como una especie de compunción que va a venir a nosotros para que nosotros, hermano, nos arrepintamos y nos pongamos a cuentas con el Señor. Entonces espero hasta ese momento, hermano, para arrepentirme. No, es que eso lo van a recibir aquellos que van caminando y que aunque no han alcanzado la estatura, tienen todo el anhelo de poder alcanzarla, y el Señor les va a dar la oportunidad para que se pongan a cuentas y estén al 100 para cuando el Señor aparezca, ellos estén listos. Entonces, la revelación de Jesucristo, esta revelación no es cualquier tipo de revelación. Esta es una revelación, hermano, que se necesita para que nosotros nos preparemos para el encuentro con el Señor. Esta no es una revelación, hermano, de lo que ya está escrito solamente. Sí, ahí están escritos juicios, ahí están. A Juan le dieron aquella revelación, pero recuérdese que Juan representa, hermano, a aquellos que se recuestan en el pecho del Señor, y que la Biblia dice: ¿quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado? Entonces quiere decir, es la amada que va hacia las bodas del Cordero. Y ahí, hermano, estamos viendo nosotros entonces que hay una revelación impresionante que el Señor está trayendo a su iglesia, que el Señor está trayendo a los suyos. Entonces este tipo de siervos van a recibir la revelación, y mire, pero la reciben en el orden correcto, porque esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, cuando nosotros leemos Apocalipsis, voy a decirlo de una manera, Apocalipsis se traduce como Apocalipsis en el original. Cuando nosotros recibimos Apocalipsis, una revelación, hermano, cuando recibimos una revelación, no solo del libro de Apocalipsis, sino que un Apocalipsis es una revelación, pero que está enfocada hacia la revelación de Jesucristo. No sé si me di a entender. Es decir, es una revelación que tiene que ver con Jesucristo. Es una revelación que nos muestra cosas relacionadas con Jesucristo. A Juan le dieron a conocer a Jesucristo glorioso. A Juan le dieron a conocer cosas preciosas. Entonces, hermano, yo sí quiero alcanzar la estatura de Doulos, porque en la estatura de Doulos pasan cosas extraordinarias. Dios les da privilegios hermosos. Dios hace cosas realmente maravillosas. Entonces creo, hermano, que en la medida que nosotros vayamos avanzando, el Señor nos va a ir dando a conocer este tipo de cosas. Y por eso necesitamos ser siervos por amor, hermano. Mire, que no nos tengan que estar tronando los dedos para que hagamos algo, que no nos tengan que estar diciendo: no, el siervo Doulos no necesita caporal, no necesita capataz, él lo que necesita es entender lo que el Señor hizo por él, y entonces él por amor sirve, por amor hace las cosas, por amor, hermano. Sí, yo las hago por amor, pero a mi manera. No, eso no es por amor. Hacer las cosas a tu manera no es por amor, hermano, porque sin reservas tenemos que servirle al Señor, como dice aquel canto, sin condiciones tenemos que entregarnos al Señor, como dice su palabra. Así que, hermano, los siervos Doulos entonces son siervos extraordinarios, maravillosos, que el Señor ha preparado, hermano, para este tiempo final, para darles a conocer cosas, darles a conocer privilegios y cosas que a los demás tipos de siervos no se les va a dar. Aleluya. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, mis hermanos. Vamos a concluir en esta oportunidad. Hay bastante más que decir de los siervos Doulos. Como le dije, aparece 120 veces más o menos la palabra esa en los originales, pero teníamos que extraer lo más importante, y para mí esta es una de las cosas más importantes, la revelación. No que lo demás no lo sea, pero esta es una de las cosas más importantes. Permítame hacer una oración para que podamos finalizar y presentarnos en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, bendecimos tu nombre, te agradecemos de una manera muy especial por el privilegio hermoso que nos das al poder estar, Señor, reunidos nosotros, Señor, compartiendo tu palabra, enseñanzas que ministran y nos preparan para el servicio y también nos preparan para el encuentro contigo. En el nombre de Jesús te pedimos tu ayuda, tu bendición, tu misericordia sobre nosotros, en el nombre poderoso de Cristo. Gracias, Señor. Aleluya. Amén y amén.
Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Ha sido un gusto poder estar con ustedes. Nos gozamos y esperamos poder contar siempre con su presencia en esta serie de enseñanzas relacionadas con el servicio. Dios les bendiga a todos. Hasta pronto. Lo que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios.